Este viernes oficialmente el S&P 500 entró en un mercado bajista, lo que quiere decir que cayó 20% en un punto en el día, pero terminó subiendo, terminó cerrando por encima de esto. De hecho, el mercado ha caído alrededor de 18.8% si contamos el punto de cierre de la bolsa, el cual es el punto oficial que se considera. Por otra parte, el Nasdaq ha caído alrededor de 28% en lo que va de este año. Una historia no tan bonita como la del S&P 500, que sigue luchando por no terminar en un mercado bajista, pero en este video vamos a hablar acerca de varios temas, principalmente históricamente qué nos dicen y cuánto nos dice que falta para llegar al fondo del mercado, o si ya estamos en el fondo del mercado, porque esa es la pregunta que todos se plantean: ¿cuánto durará esto y qué tanto caerá? Vamos a mencionar también la opinión de Michael Burry, pero quiero también decir que recordemos desde antes de que escuchemos su opinión que Michael Burry acaba de empezar a comprar acciones una vez más. Después de haber vendido prácticamente todo su portafolio, o más del 80% de su portafolio, acaba de regresar al mercado y lo hizo fuertemente, comprando entre ellas Facebook, Google, varias empresas que, pues sorpresa, sorpresa, han caído desde sus máximos, pero que Michael Burry inicialmente ya había vendido en su portafolio, por lo cual quiere decir que Michael Burry ya está volviendo a ver valor en la bolsa. ¿Y de qué se menciona? ¿Qué dicen? Una caída asegurada del 50%. ¿Y por qué existe esta mención? ¿Por qué es que está la creencia de que la caída del 50% es lo que tenemos que ver? Pues bueno, porque las últimas dos caídas principales o sólidas o fuertes que vimos en el mercado fueron en el 2008 y fue una caída del 58% que duró 517 días esa caída. Por otra parte, el año 2000, la burbuja del .com, cuando las empresas que no tenían utilidades estaban a valuaciones estratosféricas. ¿Qué pasó? El mercado cayó 51%, pero la sorpresa no fue el punto de caída del mercado, sino la duración de esa caída, que fue de 929 días. Y ahora, en estos momentos, ¿qué es lo que está justificando el terror o el miedo en la bolsa? Y son tres puntos que ya los hemos dicho y los hemos dicho un montón de veces: la inflación, la cadena de suministros y la problemática de Rusia y Ucrania. Y sí, la inflación y la cadena de suministros están impactando en la economía, por lo cual están amenazando con que estemos o lleguemos a estar en una recesión, la cual podríamos ya estar en este momento, porque ya se publicó el primer trimestre de PIB negativo en los Estados Unidos. De darse un segundo trimestre de PIB negativo, ya estaríamos oficialmente en los Estados Unidos en una recesión. Pero toca hablar acerca de este colapso y de cuánto tiempo más puede durar este dolor que está en la bolsa. Y para esto hay que observar la información histórica que tenemos acerca del desempeño del mercado en las subidas de tasas. Históricamente, 3 meses después de que comienzan las subidas de tasas, el mercado comienza a verse positivo. Entonces, históricamente, 3 meses después, para lo cual faltan aproximadamente 30 días, el mercado ya debería estarse recuperando de las caídas que sufre en promedio 2 semanas antes de que comiencen las subidas de tasas y hasta 2 semanas después de las subidas de tasas, lo cual llevamos aproximadamente 60 días desde la primera subida de tasas y estamos esperando a que ese tercer mes pudiera darse que, como históricamente, la bolsa comienza a recuperarse. De no ser así, lo que históricamente ha sucedido es que 6 meses después de la primera subida de tasas, el mercado, en todos menos en una ocasión, ha estado en positivo. En todas las ocasiones, menos en una sola en la historia, que fue en los 1980s. Si volteamos a ver históricamente, estamos hablando de que la bolsa, si no se recupera en este próximo mes, históricamente, para que se recupere dentro de lo que es normal, estaríamos hablando de que se recupere en el mes de septiembre y octubre. Pero ahora, ya después de que vimos que las subidas de tasas, o entendemos que las subidas de tasas tienden a terminar en un punto positivo, tienden a terminar con el mercado subiendo, veamos el retorno anualizado que sucede en esas subidas de tasas, porque actualmente vemos mucho dolor, la caída está sumamente fuerte y lo entendemos. Y en 1970 la caída era de aproximadamente 22% para cuando empezó a subirse las tasas, por lo cual en 1972, 73, 74 el panorama era muchísimo peor al cual tenemos actualmente, que el mercado empezó a subir tasas cuando apenas estaba cayendo en aproximadamente 8%. Ya estamos en una caída de aproximadamente 18%, pero la subida de tasas en los 70 empezó con un menos 22%, por lo cual era un punto mucho más complejo y el cual famosamente terminó en una recesión sumamente fuerte, la cual fue por Paul Volcker. Y bueno, esta recesión sumamente interesante y sumamente importante es lo que la Fed quiere evitar. Pero fuera de esto, históricamente, ¿cuál ha sido el promedio, el resultado promedio del S&P 500 en los años en los que hay subidas de
tasas. Entonces, las subidas de tasas usualmente duran varios años y podría ser un caso similar que vaya a durar varios años, que la Fed vaya subiendo paulatinamente las tasas de interés hasta que tenga que volver a tumbar las tasas de interés una vez que la inflación esté normalizada y que quieran, digamos, salvar una vez más al mercado cuando sea necesario en el futuro. Entonces, el retorno anualizado de principio a fin de subidas de tasas ha sido de 11.8% históricamente. Un retorno anualizado superior al de periodos normales a largo plazo donde no hay subidas de tasas. Entonces, en las subidas de tasas, el mercado tiende a desempeñarse mejor de lo que se desempeña si tomamos como promedio todos los años de la bolsa. 11.8% de retorno en periodo de inicio a fin en subidas de tasas. Y hemos llegado a tener subidas de tasas muchísimo más fuertes de las que actualmente estamos teniendo. Entonces, de acuerdo a que la inflación no se descontrole y la Fed no actúe mucho más agresivo, estamos dentro de la media histórica. Pero entonces estos medios de recesión, este miedo que acaba de surgir con Target y con Walmart fallando expectativas, teniendo costos muchísimo más elevados porque la inflación, a diferencia de estar bajando, está pegándole en las utilidades a estas empresas, lo cual está alarmando y nos está diciendo Walmart y nos está diciendo el director de Target que el consumidor está cuidando su cartera, lo que la Fed creía que no pasaría, que el consumidor estaba lo suficientemente fuerte como para no verse afectado por estas subidas de precios. Pero no está pasando eso con la clase media. De hecho, está viéndose muy impactada y está cuidando sus presupuestos después de la subida en el petróleo, después de la subida en los costos de los productos. Nos está diciendo Walmart que están comprando las marcas más baratas. No están comprando o dejando de comprar o comprando cosas diferentes, pero están comprando los mismos productos, pero de las marcas más económicas. Por otra parte, están comprando porciones más pequeñas. En lugar de comprar un galón de leche, están vendiendo más medios galones de leche. Y estas son palabras literales que dijo el director de Walmart en su reporte anual y en su reporte trimestral. Por otra parte, el de Target nos dijo que ya no se estaban comprando diferentes aparatos para la cocina, ya no se estaban comprando televisores como antes, ahora se están comprando otro tipo de cosas en otros rangos de precios, por lo cual el consumo sigue, pero está disminuyendo la salud percibida del consumidor, por lo cual inclusive podríamos esperar que la inflación comience a bajar aún y antes de que la Fed siga subiendo las tasas. Eso sería bastante positivo. El otro problema sería que la Fed continúe subiendo las tasas y que la inflación no disminuya, porque la inflación en ese caso no se debería al consumo, sino se debería al problema en la cadena de suministros que no está produciendo suficiente, pero para lo cual ya teníamos empresas diciéndonos que la cadena de suministros se está solucionando en estos mismos trimestres, no en el futuro, no en los próximos 3-4 trimestres, sino que en este mismo trimestre ya se están viendo soluciones. Inclusive las empresas de chips nos dicen que esperan que comiencen a bajar los precios de algunos de sus productos en estos próximos meses, por lo cual ya estamos viendo solución, pero que eso llegue hasta la cartera del consumidor, que eso se vea reflejado en nuestras compras, en los productos que estamos adquiriendo, va a tomar meses. El tema es que ya se está solucionando el problema. Entonces, si no vemos que la inflación comienza a bajar en este próximo mes, lo cual alarmaría bastante al mercado, podemos esperar que para el final del año, hablemos de octubre y noviembre, ahora sí la inflación ya esté disminuyendo considerablemente, para lo cual estaría en línea con la subida histórica de la bolsa después de un mercado bajista. Pero más de eso en unos momentos, porque primero, antes de hablar de esas caídas normales, vamos a hablar acerca de la caída que espera Michael Burry. Y Michael Burry no tiene miedo de opinar, no tiene miedo de ser pesimista y de decir cosas alarmistas. Obviamente no, y ha predecido o predijo la caída del 2008, inclusive tiene una película, pero también ha advertido de burbujas en muchas más ocasiones, para las cuales no ha tenido razón. El tema es que a Michael Burry, de acuerdo a sus resultados, no lo podemos descartar como inversionista, pero sí lo podemos descartar como analista público, porque las cosas y los tweets que pone no van de la mano con sus actos. ¿A qué me refiero? Pues bueno, Michael Burry espera o dice o mencionó en un tweet, el cual se los pongo en pantalla, que la bolsa podría caer hasta 1862 puntos, lo cual es una caída de más del 60% del punto máximo en el que estuvimos, lo que quiere decir que actualmente que hemos caído un 18%, podríamos esperar que la bolsa caiga otro 40% para terminar en una caída de menos 60% con un PER en la bolsa de 9. Pero aquí viene una pequeña diferencia. Michael Burry está comprando acciones, mientras que él dice que el mercado podría caer otro 40%. Entonces está viendo burbujas, podría ser, pero burbujas sectorizadas en sectores
en los cuales él no está invirtiendo. Si volteamos a ver su portafolio y vemos empresas como Google y como Facebook, podemos entender que en estas grandes tecnológicas él al menos no está viendo burbujas. Pero luego vemos y metió una opción en corto, una venta en corto contra Apple. Entonces Apple sí la ve algo cara, algo similar de lo que hizo con Tesla, pero con Tesla no fue exitoso en esa venta en corto. Veremos si es exitoso con esa venta en corto en Apple, pero para la cual ya está en positivo porque Apple ha caído bastante desde ese último momento en el que reportó su venta en corto. Por lo cual ya podría haber cerrado esa posición, ya podría tener él sus utilidades, o si no, a lo mejor ve más caídas para estas empresas, pero ya ve que hay otras mucho más baratas. Podemos ver su portafolio, inclusive hicimos un video específicamente de su portafolio, por eso no voy a mencionar más de sus posiciones, porque ya hay un video para eso, literalmente el video de las posiciones de Michael Burry. Pero bueno, entonces, Michael Burry alerta de una caída a un PER de 9. Pero eso no es históricamente correcto. Históricamente, el promedio es que el PER en un mercado bajista llega a estar hasta dentro de un PER de 12. Entonces, él está hablando de los extremos. Él está yéndose a un mercado extremo, bajista, los cuales sí han sucedido anteriormente. Lo compara con la caída, con la caída de los 1930 en los Estados Unidos, con el gran colapso en esos años. Pero ese periodo no tenía las empresas que tenemos en estos momentos. Es un mercado sumamente distinto, con un equipo, con una Fed que está activamente actuando. El tema se vuelve que Michael Burry ve que en ese entonces la Fed no podía hacer nada. Inclusive la Fed no tenía facultades, no existía la Fed que existe hoy. Se hizo después de ese periodo. Pero el tema es que está sucediendo lo mismo en esta ocasión, porque la Fed ya tiene las tasas en cero. Por lo cual no hay mucho que puedan hacer. No pueden imprimir más dinero porque imprimir más dinero fue lo que causó el problema. Entonces estamos en un escenario similar en el que en ese entonces había muchísimo desempleo, había una recesión y pues no había quien salvar al mercado. Y actualmente no hay cómo la Fed pueda salvar al mercado. Pero el mercado está saludable. Hasta ahora el consumo ha estado tan saludable que tenemos un problema inflacionario. Y la recesión, de la cual estamos esperando que llegue, pues también se vería como una recesión bastante ligera o tranquila, en la que las empresas actualmente no están despidiendo gente, pero están dejando de contratar más personas. El tema es que había muchos más empleos abiertos en los Estados Unidos de los que había gente buscando empleo. Entonces, no estamos en un escenario muy pesimista. Pero ahora sí, después de haber pasado por esta alarma o por esta noticia o por esta expectativa que da Michael Burry acerca del mercado bajista que él está viendo, vamos a hablar acerca de lo histórico. Desde 1928 ha habido 28 mercados bajistas, caídas promedio de 35.62%, mucho menos alarmistas de las últimas dos que tuvimos en 2000 y 2008, y mucho menos alarmista, por supuesto, de lo que dice Michael Burry. Ahora, estas caídas en promedio duraron 289 días, por lo cual son aproximadamente 9.6 meses, y actualmente hemos caído por 145 días. Entonces, en distancia al punto más bajo ya estamos más allá de la mitad, y en distancia de duración de días también ya estamos más de la mitad del camino, por lo cual de las alarmas que nos dicen la historia no nos alarma tanto. La historia, de hecho, en periodos mucho más o igual de complicados que en estos momentos, duró menos. Y es que ahí está el problema. La bolsa no actúa de acuerdo a lo que está haciendo la economía. La bolsa en muchas ocasiones predice lo que va a suceder, después no sucede, luego corrige, y ese es el problema, que no podemos predecir lo que va a suceder con la bolsa. Podemos voltear a ver lo que históricamente ha sucedido y entender que el alarmismo que estamos viendo a largo plazo no tiene impacto por sobre las inversiones. Inclusive las subidas de tasas terminan en una subida de 11.8% en promedio anual, superior a lo que sucede normalmente cuando no hay subidas de tasas, por lo cual estamos actuando de manera irracional en un mercado en el que sí es irracional, pero las subidas también tienden a hacerlo. Entonces la recuperación probablemente empiece a suceder antes de que las cosas se corrijan. Y hablemos del mercado actual. Esa caída de llegar a un PER histórico de 12, donde los mercados bajistas usualmente llegan, yo no lo veo justificado, yo no lo veo actualmente. ¿Por qué? Porque actualmente el mercado tiene un PER actual de 16.6. Estaríamos hablando de que tendremos que caer de este PER de 16.6 para llegar a un PER de 12. Pero el 38% de las compañías actuales cotizan a un PER por encima del 20. 16% de las compañías cotizan a un PER por debajo de 10. Pero ¿qué tipo de compañías tenemos hoy en día que mantienen al mercado actual en un PER de 16.6? Déjenme se las menciono. Pues 26% del índice está compuesto por las 10 empresas más grandes del mercado.
Entre estas empresas tenemos a Apple con un PER de 22, tenemos a Microsoft con un PER de 26, tenemos a Amazon con un PER de 51, tenemos a Google con un PER de 20, tenemos a Tesla con un PER de 89. Estas están dentro de las 10 empresas más grandes, las cuales mueven de una manera importante al índice. Podemos ver que aunque tenemos al PER actual de 16 en la bolsa, históricamente esto estaría más barato, o se vería más barato, porque estas empresas, del tamaño de lo que es Apple, del tamaño de lo que es Microsoft, del tamaño de lo que tiene Amazon y el crecimiento que tienen actualmente, pueden justificar que el PER de la bolsa esté un poco por encima del promedio histórico y nos veamos un poco más baratos de lo que nos veríamos en el promedio histórico, porque tenemos empresas de trillones de dólares creciendo aproximadamente a 10% o por encima del 10% año con año, justificando así una evaluación un poco más elevada de la que históricamente las empresas más grandes demandan. Entonces, para resumir, estamos en un mercado en el que las empresas no se ven tan caras como históricamente se verían, porque tienen más crecimiento, más tamaño y más seguridad, y tienen una diversificación muchísimo mayor de lo cual tendrían históricamente, al menos las empresas más grandes que conforman el índice. Ahora, también podríamos hablar de que si vemos los números históricos, estamos a la mitad de una caída, que esta caída podría terminar en los meses de octubre y noviembre, si consideramos esos 9.6 meses de caída que históricamente tienen. Y si consideramos el tiempo histórico de las subidas de tasas en lo que tarda en subir el mercado, ni siquiera tendríamos que esperar a octubre y noviembre. Si estamos hablando solamente de la subida de tasas, después de los próximos 30 y entre los próximos 60 días, ya estaríamos viendo subidas, por lo cual estaríamos viendo que el mercado se esté recuperando aproximadamente en septiembre. Si lo vemos históricamente de acuerdo a las subidas de tasas, pero si lo vemos históricamente de acuerdo a los mercados bajistas, estaríamos hablando de la recuperación en octubre y noviembre. En ambos casos, la caída promedio del 35%, ya que a la vez no se ve con tanto miedo, no se ve tan alarmista. ¿Por qué? Porque el Nasdaq ya está en una caída del 30%. Estamos hablando de que el S&P 500 tendría que caer, pero para que eso pase, empresas tan grandes como Microsoft, Apple y Amazon, Google, tendrían que seguir cayendo fuertemente, porque son las que a final de cuentas tienen aproximadamente el 26% del índice. Entonces, inversionistas, lo que se ve como un escenario tan pesimista, a mí me parece que ya estamos muchísimo más allá de la mitad, y en la bolsa puede pasar lo que sea. Yo estoy aquí para compartirles mi opinión, en la cual puedo estar completamente equivocado, pero ver estos datos históricos a mí me mantiene muchísimo más tranquilo. A mí me gusta muchísimo informarme acerca de lo que ha pasado y así poder ver cómo es que esa caída del 60% que dice Michael Burry ya no me alarma tanto, mucho menos cuando veo que está comprando acciones de nuevo. Inversionistas, ahora sí, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir, les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren ir a seguir. Nos vemos a la próxima, hasta luego.